Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Carlos, licenciado. Buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? En efecto, Sí, licenciado, se escucha bien. Ah, perfecto. Solo active su cámara, por favor, para ver quiénes están activos. No lo logro visualizar a todos. ¿Cómo te fue en las notas? Bastante bien, licenciado, muy amable, gracias. Malik. No, ¿qué? No lograron pasarla. No estuvieron en clases. Voy a tener que hacer un nuevo convenio con ustedes porque ni dándoles el principio de IUS pro estudiante, ustedes me ganan, hombre. Vamos a tener que ver qué hacemos con eso porque al final, pues lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan el contenido del curso y de nada sirve que se vayan sin comprenderlo. El detalle es que esto para que tenga éxito requiere que ustedes pongan de su parte, porque solo de una vía nunca Se está va a grabando la funcionar. llamada. Y tomen en cuenta que están en el 10º semestre. A estas alturas ya no se pueden dar el lujo ustedes de estar viniendo a probar si ganan o no ganan el curso, si están o no están en clases, si de pronto a ustedes pues se les ocurre que tienen o pueden seguir otro tipo de forma académica para obtener los conocimientos, sino sencillamente la asignación al curso, pues en cierta forma decide veamos así, el esquema o la técnica que van a tener ustedes durante todo el curso. Hay punteos muy buenos, pero también hay punteos que sí dejan mucho que desear. Entonces, hay un balance ahí donde cabe preguntarse qué está pasando. O sea, si el conocimiento llega a unos solos, ¿qué está pasando? ¿El canal no está funcionando o el receptor no está poniendo de su parte? Cuando la comunicación tiene un problema en el momento de recepción de mensaje, por más análisis que se pretenda realizar, nunca se va a llegar a un resultado positivo. ¿Por qué? Porque al final, pues, se necesita de ambas vías, tanto emisor, receptor, como inclusive el canal, que el canal sea el idóneo para que la comunicación sea asertiva. En este caso, ustedes tienen que analizarse. ¿Por qué motivo? Porque sí hay varios, pese a que el examen no tenía mayor dificultad, me respondieron cosas que sí estaban alejadas totalmente de la realidad y de la clase que se ha dado. Yo esperaría pues que en este segundo parcial, ya con el documento que les voy a subir hoy para trabajar, ya ustedes van a tener oportunidad de mejorar en su punteo, pero no solo eso, porque al final el punteo pues no es más que una nota que no impacta en el resultado de cada uno, pero la decisión de mejorar y de tener pues más que la clase ganada, los conocimientos adquiridos es de cada uno de ustedes, y eso sí ya es una cuestión muy personal. El día de mañana, según entiendo, hay autorización por parte de la facultad para no, entiendo yo, para no dar clases por el Día del Abogado. Entonces, yo de todas maneras, sí estoy analizando el poder darles clases a ustedes porque vamos con cuenta regresiva. Entonces, a menos que ustedes no quieran recibir clases, pues entonces ya me dicen, ya vemos otra forma, pero mi intención sí es transmitirles los conocimientos necesarios para que ustedes pues
al final salgan lo mejor preparados. Recuérdense que van ya a zona de guerra, por así decirlo, ya están próximos a cerrar y ya no van a tener otra carrera de derecho. Ya no van a repetir si ganan este semestre, pues ya no van a tener oportunidad de cursarlo nuevamente. Solo una vez se van a graduar de abogados y notarios. Y lo que ustedes vayan a hacer en el ámbito profesional, pues ya les compete específicamente a ustedes. El día de hoy quiero hacer una relación entre algunos contratos que tienen ciertas similitudes, ciertas particularidades, pero también tiene ciertas diferencias que los hacen propios y que pues los mismos resulta su denominación. Entonces vamos a hacer hincapié en lo que es el mutuo, en lo que es el comodato y por supuesto lo que es el reconocimiento de deuda. Cuando analizamos cada uno de los contratos y de acuerdo a su naturaleza, vamos influyendo no solo en los elementos personales, sino también en las características propias de cada uno. No está de más decirles y volverles a recordar que en la redacción los contratos tienen una similitud entre unos y en otros. Para entender esa similitud, es importante agrupar los contratos de tal forma que cada grupo, valga la redundancia, tenga una naturaleza similar o por lo menos un acto de transmisión de derechos o de apropiación de esos derechos que determinen las circunstancias de ese grupo. Por ejemplo, en el caso de los contratos traslativos de dominio, hay algo en particular. ¿Qué es lo particular en los contratos traslativos de dominio? Indudablemente la transmisión. ¿Puede haber reserva de dominio? Sí, puede haber reserva de dominio. Por ejemplo, puede haber una compraventa con pacto de reserva de dominio, pero esta no puede mantenerse durante todo el tiempo, sino cuando se ha cumplido con el pago previsto en el contrato, se da el aviso y esa reserva de dominio debe desaparecer. Puede haber una compraventa con reserva de usufructo vitalicio, es decir, con reserva del derecho de uso, goce y disfrute de la cosa, sí la puede haber. ¿Qué se entiende entonces que se traslada? Se traslada la enajenación, por eso es que dicen, es que él es el nudo propietario. Entonces, ¿qué se traslada? La enajenación y la reivindicación. Y el titular se reserva para sí o para un tercero el derecho de uso, goce y disfrute, que sería el usufructo. Pero los contratos traslativos de dominio, en ese sentido, tendrán particularidades y características similares que permiten tener una estructura propia para cada contrato. Varían ciertas cosas, pero en circunstancias de redacción vienen siendo similares. Por ejemplo, si analizamos el contrato de compraventa y donación, en la compraventa la estructura del cuerpo del contrato, ya dijimos, sería ASPA. ¿Qué cambia? Por ejemplo, si fuera una donación, tenemos los antecedentes, tenemos el saneamiento. En el saneamiento ya saben ustedes la discusión que hay en cuanto a la donación, ya la hemos repasado, que propiamente la donación y el saneamiento no opera para el donante. ¿Por qué? Porque es un contrato gratuito, entonces no opera para el donante, sino es de forma diferente, salvo que la donación en cierta forma fuera calificada como onerosa, es decir, hubiera un acto de onerosidad. Aunque para algunos tratadistas ya hemos visto que puede confundirse con la compraventa, porque no es propio de la donación determinar cierta cantidad para poder otorgarla.
Sin embargo, pues hay criterios. Vamos a la naturaleza y nos vamos a las circunstancias que hacen propia una donación, pero si se percatan, vamos a tener similar la estructura. Antecedentes, saneamiento que lo van a pedir por ser un contrato traslativo de dominio y de acuerdo al artículo 30 del Código Notariado, saben que hay una reserva ahí porque ese artículo pues ya no, como tal, ya no tiene vigencia, ya fue derogado dentro de la normativa del Código Civil que regula el saneamiento y por lo tanto pues hay cierta discusión. Y en lugar del precio que iría en la compraventa, en la donación sería la estimación de la donación. Y posteriormente podría ser la aceptación. Entonces, sin embargo, la estructura es similar. Son contratos traslativos de dominio. Eso también operaría en una permuta. En el caso de los contratos traslativos de uso, también hay ciertas características. Los antecedentes, las estipulaciones. Si hay condiciones, las condiciones y la aceptación. Entonces podríamos bien formular una estructura bajo un código AECA y esa nos puede servir para los contratos traslativos de dominio. Incluso funcionaría para los contratos, para los contratos traslativos de uso. Y dentro de esos también iría el arrendamiento. Y si nosotros vamos reforzando el contrato, es decir, vamos agregando aquellas particularidades de acuerdo a la necesidad, no solo contractual, sino de nuestros clientes, pueden haber cláusulas que van determinadas en ciertos contratos. Por ejemplo, solicitar la anotación preventiva. Si hay condiciones, nos vamos a entender que hay una condición suspensiva o una condición resolutoria. Sí, Oscar. Licenciado, buenas noches. ¿Podría repetir la estructura que dijo del contrato de uso? Solo anoté antecedentes, estipulaciones y aceptación. No sé cuál era el otro. Antecedentes, estipulaciones, condiciones y aceptación. ¿Podemos agregarle Gracias. algo más a la estructura de esos contratos de uso? Sí podemos. Por ejemplo, la anotación preventiva. ¿Qué otra situación? ¿Qué más podemos agregar? Podemos agregarle también una cláusula donde protocolicemos algún documento. Ya saben que la protocolización puede darse dentro de una cláusula, puede darse por medio de un acta de protocolización que está regulada en el artículo 8 del Código Notariado, que establece que el protocolo es la colección ordenada de escrituras públicas, actas de protocolización, razones de legalización y otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley, atendiendo al artículo 962 del Código Civil. Entonces, vamos a tener una cláusula de protocolización o vamos a tener un acta de protocolización, dependiendo cuál sea la necesidad. Por ejemplo, un mandato proveniente del extranjero, lo común es que ustedes lo protocolicen por medio de un acta de protocolización. Y este documento posteriormente a través de testimonio debe presentarse al registro de poderes para el efecto de ser operado. Ya hemos visto propiamente la protocolización también. ¿Qué otra situación vamos a tener? Otra cláusula que puede existir, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento o inclusive de uso, bien puede regularse, podría ser incluso un comodato, porque al final recuérdense que son contratos gratuitos, pero ¿qué sucede si dañan el bien que se ha dado para ese fin? Puede estipularse en una cláusula como tal un monto para el caso de daños y perjuicios, que se resulte daño en el bien. En cuyo caso, cuando ustedes presenten la demanda en el juzgado, si tienen que ejecutar el contrato,
ya no habrá necesidad de que ustedes prueben los daños y perjuicios causados, sino lo que hacen es solicitar que los daños y perjuicios sean considerados de conformidad con, ya consigna el número de cláusula, de conformidad con el contrato de arrendamiento, con el contrato de uso, con el comodato, o según sea el caso. ¿Qué otra cláusula pueden considerar? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, ya dijimos que puede ir una cláusula donde se considere la desocupación del bien ante acontecimientos que puedan poner fin al contrato. Por ejemplo, la pandemia. ¿Qué otra situación puede darse? Un siniestro natural. ¿Qué otra condición puede darse? Van a encontrar ustedes, eso es lo que tomen en cuenta, situaciones que quizás no han sido consideradas el contrato, pero que va siendo cambiante ese derecho contractual y que permite que nosotros involucremos esa necesidad de las partes al documento como tal, al contrato. Eso sí, y eso quiero dejárselos muy claro a ustedes. ¿Por qué motivo? Porque sin duda alguna van a encontrar ustedes en la práctica notarial, pues algunos clientes un poco fuera de lo normal, que lo primero que van a hacer es pedirle a ustedes ciertas disposiciones atinentes a la necesidad de ellos. Y aquí tienen que tomar algo, ustedes en cuenta. No todo lo pedido por las partes o no todo lo solicitado por las partes es legal. Ni todo lo legal es lo que las partes necesitan dentro de la relación contractual. Por lo mismo, ustedes como profesionales, y esa es una recomendación, siempre deben ajustar la necesidad del momento. Por ejemplo, el análisis que cada uno debe abordar cuando se presente ante una relación contractual, determinada no por la simple lectura de la ley, sino inclusive por la propia doctrina. Por ejemplo, si nos encontramos ante contratos traslativos de dominio, que es la base que mejor tenemos nosotros adecuada, lo primero sería pensar cuáles son los elementos personales. Entonces, mi primera anotación va a ser los elementos personales. Después de entender los elementos personales o cuál es la importancia de conocer los elementos personales, por ejemplo, en un contrato, entender si hay comprador-vendedor, entender si hay propietario y arrendatario o arrendante-arrendatario. Si es un contrato de uso, ¿quiénes son los usuarios? Si el contrato hay una garantía a través de un fiador, obviamente el elemento de fiador va a estar también ahí relacionado. Y ciertas circunstancias propias del contrato también, por ejemplo, si necesita de cierta garantía, ¿qué tipo de garantía va a ser? ¿Una hipoteca? ¿Una garantía mobiliaria? El cumplimiento de las obligaciones, ¿a qué está sujeto? ¿Hay condiciones suspensivas? ¿Hay condiciones resolutorias? Por ejemplo, yo en un contrato de arrendamiento, durante años forzosos, puede hacer que se me ocurra consignar ciertas condiciones resolutorias para el solo efecto de terminar el contrato, dado caso, pues esté siendo afectado al bien o se pierda el fin para el cual fue solicitado y ya no me convenga tener a los arrendatarios. ¿Esto por qué? Porque puede hacer que me convenga rentarlo a otro precio y a otras personas. ¿Por qué? Por el cambio de valor del sector, ya sea porque haya mejorado.
Entonces, hay circunstancias que permiten el cambio de esa relación contractual. ¿Qué otra situación? Por ejemplo, en el caso del mutuo, cuando entendemos el mutuo de acuerdo al 1942, y no los quiero desgastar en eso, pero sí los quiero llevar a entender la naturaleza propia del contrato y para qué nos va a servir en la redacción contractual. El contrato de mutuo, denominado como un contrato de préstamo, se entiende de conformidad con el 942 cuando una persona entrega a otra dinero y, ojo, pueden ser otras cosas fungibles. Y la intención ahí es que se devuelva la misma cantidad en especie y calidad. Si se entregaron 1,000 quetzales, pues obviamente al ver los 1,000 quetzales. ¿Qué se pacta dentro del contrato de mutuo? Intereses, cargos moratorios. ¿Qué sucede con el incumplimiento? Las fechas de pago, los montos de pago, a qué cuenta o la forma en que se va a realizar o se va a cumplir la obligación. Si el documento va a servir como título ejecutivo, si no lo va a servir, cuál es la garantía para el cumplimiento de la obligación, si no hay una garantía mobiliaria, si hay una garantía hipotecaria, si va a haber un fiador. Eso es lo importante que ustedes deben determinar en el caso del mutuo. Es un contrato presente, ¿por qué? Porque se está haciendo cuando las personas están realizando o frente a ustedes o ya han pactado en ese momento el poder revestir el contrato de esa carga de derechos y de obligaciones. Es decir, en ese momento las personas pactan realizar o entregar cierta cantidad de dinero a cambio que se le devuelva la misma cantidad en especie y calidad. Obviamente, pactándose intereses, pactándose ciertas estipulaciones que convengan a ambas partes o que ambas partes acepten. Esto no sucede cuando analizamos el contrato de reconocimiento de deuda, porque el contrato de reconocimiento de deudas va a ser un contrato que va a atender a una relación contractual pasada que surge con anterioridad. ¿Y para qué va a servir el contrato de reconocimiento de deuda? Pues muchas veces persiste por relaciones contractuales adquiridas con anterioridad y cuyas partes o no han suscrito el contrato adecuado o no tienen un contrato escrito como tal o válido legalmente y que puedan ejecutar a través de los mecanismos legales. Entonces, las partes se ponen de acuerdo, suscriben un contrato por medio del cual el deudor reconoce la deuda y, lo más importante, vuelve otra vez a suceder. Dependiendo la garantía que esté dispuesta en el reconocimiento de deuda, dicho reconocimiento debe pasar por el registro de la propiedad si existiera el caso de una garantía hipotecaria. En consecuencia, es importante determinar que existen elementos propios de cada uno de los contratos que los hacen únicos, pero en ambos contratos pueden haber ciertas garantías que hacen viable pasar ese contrato. ¿Cuál forma? Por el registro de la propiedad, si existiera una garantía hipotecaria. O bien, si ustedes lo toman en cuenta, a través del registro de garantías mobiliarias. ¿Quién me dice cuándo pasa por a través del registro de garantías mobiliarias? ¿O en qué momento? No hablen todos a la vez. ¿Cuándo pasa por medio del registro de garantías mobiliarias?
No se peleen por contestar. Cuando se hace un contrato con garantía prendaria, licenciado, por ejemplo, un vehículo o una moto. De hecho, entra en discusión, ya que menciona ese término, es importante discutirlo. Entra en discusión o hay críticas respecto a utilizar actualmente y de acuerdo a cómo fue reformada la ley, a indicar garantía prendaria. ¿Por qué motivo? Porque la ley ya se refiere a una garantía mobiliaria, no prendaria. Yo soy crítico de esto realizado. ¿Por qué? Porque recuérdense que la prenda inclusive fue antes que la hipoteca. Y de hecho en la prenda, en el derecho romano, ya se contenía la hipoteca. Servía básicamente para ilustrar los dos tipos de garantía. Sin embargo, con el tiempo fue cambiando y se hizo una derivación de la prenda y de la hipoteca. Con las actualizaciones o reformas a la ley, vemos un cambio en el caso de Guatemala, donde inclusive la posición de nombrarse ya no se refiere a la prenda. Pues sería eso básicamente si nos referimos a estructuras propias de nuestra doctrina o de la doctrina a nivel nacional e internacional. Pero creo que veamos así, si nos abocamos solo a la ley, debería ser solo garantía mobiliaria. Incluso van a encontrar, por ejemplo, al licenciado Canas, que él ya refiere garantía mobiliaria, no a la prenda. Pero van a encontrar a otros colegas que también lo refieren como una garantía prendaria. Todavía siguen utilizando ese concepto. Yo me sujetaría dependiendo a la necesidad del momento, porque al final el concepto lo que se refiere es a una prenda como tal, que si bien es cierto nuestra legislación lo aborda desde otro punto de vista, no es más que una garantía prendaria. ¿Por qué? Utilicemos la lógica establecida por Ronaldinho Passagieri en su obra La Aurora. Cuando se refiere directamente al concepto de prenda, aborda algo más allá que establecer un simple concepto, sino, de hecho, la garantía de un bien con desplazamiento, es decir, un bien mueble, que en este caso podría ser un vehículo, podría ser, se me ocurre, una motocicleta, podría ser un mueble, podría ser, incluso podría referirse a un semoviente siempre y cuando no pertenezca a una finca, porque si pertenece a una finca, recuérdense al Código Civil en nuestra legislación, es tomado como bien inmueble, porque forma parte o es un elemento indispensable para la producción de la finca. ¿Estamos ahí o nos hemos perdido? Ahí estamos, Lic. Me asustan, no me asusten, no hablan ustedes. Vale. ¿Qué otra situación es importante considerar? Bueno, tanto el reconocimiento, bueno, en el caso del mutuo, normalmente en el mutuo, porque hay una relación de derechos y obligaciones, vemos a dos partes, al acreedor y al deudor. En el caso de reconocimiento de deuda, el reconocimiento de deuda puede darse incluso de forma unilateral. Ese es el detalle. Y la aceptación puede ser inclusive por medio de otro contrato o puede comparecer el acreedor y el deudor para el reconocimiento de deuda dentro del mismo contrato, dependiendo de las condiciones que se pacten dentro del mismo. Y siempre la necesidad del contrato va a ser denominada por medio de los elementos personales. Indudablemente son contratos consensuales. Yo, como les digo, no me quiero ir mucho por ese lado. En el caso del comodato, que también es un contrato de uso de forma gratuita, pero también puede haber, y esto ahí quizás no los voy a cargar tanto para evitar confusión, pero puede haber también un comodato
donde se pacte cierta cantidad, que podría confundirse inclusive con el contrato de arrendamiento, pero veamos así, la intención o la razón de ser del contrato es una diferente al mutuo como tal, es decir, sigue teniendo la naturaleza del mutuo, pero las características limitan el que se confunda con contrato de arrendamiento. Sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros dentro del contrato como tal pactamos ciertas estipulaciones para evitar confusión y otra cosa, para evitar que se cambie la naturaleza del mismo, vamos a entender la razón de ser de cada uno de esos actos. Por ejemplo, en el mutuo, si el mutuo yo se lo estoy dando, por ejemplo, estoy dando yo un vehículo en mutuo a Edgar Estuardo, perdón, en comodato a Edgar Estuardo, se entiende que Edgar Estuardo lo va a usar de forma gratuita. Eso es lo primero que se va a tener, porque yo no le voy a cobrar por eso, salvo que se pacte cierto grado o carga ahí por el uso del bien. Pero ¿qué es lo que tengo que tomar en consideración? Yo a Edgar Estuardo le puedo imponer como condición para el uso del bien, primero, su licencia vigente, licencia de conducir vigente. ¿Qué otra situación le puedo yo poner a Edgar Estuardo? Que la licencia de conducir no sea la C, sino sea la B por lo menos. Inclusive podría yo pedirle la A para que tenga un mayor compromiso. También puedo pedirle yo que para darle el vehículo para trasladarse de, qué sé yo, de su casa a la universidad, tenga que tener por lo menos el 8º semestre con sus notas ganadas. Queda a pie que si no tiene el 8º semestre con sus notas ganadas, no puede tener derecho al uso del vehículo. Cuando ya lo tenga, ya adquiere ese derecho. Es una condición suspensiva. Ahorita, oigan, de eso mismo puedo yo también derivar ciertas condiciones resolutorias, como por ejemplo, yo puedo imponerle a Edgar Estuardo como condición para mantener el comodato sobre el vehículo que deba ganar todos los cursos del 10º semestre. Y si en dado caso no lo gana o pierde una sola clase, que eso sirve como condición resolutoria o que eso es causa para poder resolver el contrato. Y así puedo yo poner otras condiciones resolutorias, como por ejemplo, si en dado caso su licencia de conducir por falta de renovación ya no está vigente, el contrato puede quedar resuelto. Si no paga el impuesto de circulación, si tiene el vehículo con las llantas en mal estado. Y de acuerdo a la necesidad de ambas partes, se puede realizar un contrato ajustado a la necesidad de cada una de ellas. ¿Por qué motivo es esto? Porque aunque el notario sea contratado para una de las partes, en su actuación profesional siempre debe hacerlo de forma imparcial. ¿Por qué es esta imparcialidad contractual? Y eso lo tienen que entender ustedes. Porque si el contrato se inclina más hacia una de las partes, podría significar que dentro del mismo persisten ciertas cláusulas o condiciones o pactos leoninos. Y un pacto leonino puede dar vía a una nulidad o anulabilidad del contrato en sus diferentes modalidades. En el caso de la nulidad, por motivo de fondo o por motivo de forma. Nuevamente insisto, cuando nos referimos a motivo de forma, es que no cumple con los requisitos establecidos en el Código Notariado. Requisitos de fondo, Código Civil, circunstancias que determinan la existencia o validez del contrato, como por ejemplo la falta de voluntad de una de las partes. No hay mutuo consentimiento.
Entonces, atendiendo a eso, van a haber ciertas circunstancias que van a derivar y van a atender a un carácter imparcial del mismo contrato, donde el notario debe mantenerse en una zona donde proteja los derechos de ambas partes, los intereses de ambos, pero también la carga de obligaciones para ambos. ¿Por qué? Porque la ley contempla ciertas situaciones en caso se abuse del mismo derecho que el contrato pueda establecer en determinado momento. Y por eso van a encontrar ustedes un montón de situaciones donde los contratos se impugnan. Se impugna de validez cierta cláusula o se impugna de validez el contrato como tal. Y aunque un contrato sea impugnado de validez en una sola de las cláusulas, si esa cláusula, por ejemplo, mantiene la estructura vital del contrato, con eso cae todo. Por ejemplo, alguien me decía, mire, pero ¿qué cláusula? Si al final plantea sobre una cláusula, el contrato sería entonces anulable en una sola de ellas, pero todo lo demás permanece vigente. Ah, bueno, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, un contrato de... veamos el contrato de compraventa. Ustedes ya lo tienen mentalmente. Si lo que se impugna es la cláusula de aceptación, ¿qué sucede si al final se declara que la aceptación no es válida, que se incumplió con el libre consentimiento de las partes? ¿Qué pasa con todas las demás cláusulas? No surten efecto. ¿Por qué? Porque al no haber consentimiento, el acto o el negocio jurídico es inválido, aunque sea por motivo de forma. ¿Por qué? Porque puede hacer que la relación o la redacción del notario no haya sido la correcta y por lo tanto se confunda la aceptación. Se confunda el libre consentimiento. ¿Qué otro ejemplo podría dar? Imagínense que lo que se impugne es la cláusula del precio. Porque existe confusión en ambas cantidades, no se hizo, no se determinó como tal el monto. O puede hacer que hayan distintas cantidades, en el registro no hubo suspensión para ello y se le debía. ¿Qué sucede con todo lo demás? No solo se atenta contra la naturaleza, sino que habría inconveniente en la totalidad del contrato, que debe ser atendido por otros mecanismos o presupuesto legal para que sobreviva el negocio jurídico. Bueno, ¿qué otra situación quisiera yo que ustedes tuvieran en mente? Por ejemplo, en el caso del comodato, empieza a través del 1957 del Código Civil. No me voy a... Pues de hecho, yo he abordado bastante lo que es el tema internacional. No me voy a meter en ese tema para no desgastarlos tanto, pero sí quisiera que tomáramos en cuenta las características. Es un contrato real. ¿Qué otra? La gratuidad del contrato. Lo que se transfiere es el uso temporal, porque si en este caso lo que se transfiriera no tuviera esa temporalidad, no estaríamos ante un comodato, estaríamos ante una donación quizás. Pero desde el momento que existe esa temporalidad, persiste el contrato de comodato. Existe una unilateral o bilateralidad de forma imperfecta. ¿Por qué? Porque siempre vamos a entender que se va a discutir si es uno o el otro, es decir, la cantidad del contrato real que tiene el comodato en nuestro derecho civil, pues va a depender de las relaciones conforme se va a dar. ¿Por qué motivo? Porque lo que se refiere es que una persona vende, se desprende de un bien, no en su totalidad,
porque se queda veamos así, con la enajenación o la reivindicación, lo que se conoce como nueva propiedad, pero le da a la otra persona únicamente el derecho de uso. Y cuando tenemos un derecho real de mero goce o desmembratorio, entendemos que el titular de ese derecho hace uso de un bien ajeno, es titular de un derecho ajeno que no le pertenece. En este caso, el comodatario hará uso del bien, en este caso podría ser un vehículo, él no es el propietario, pero está haciendo uso de un bien ajeno. ¿Por qué? Porque ese derecho de uso fue dado por el propietario, entonces él es titular de un derecho ajeno, pero que en ese derecho le da ciertas facultades para poder hacer uso del mismo, pero que no solo le otorga derechos, sino también está dispuesto a ciertas obligaciones que están contenidas algunas en la ley y que otras a través de un pacto entre las partes pueden determinarse en el mismo contrato y a través de ello imponer condiciones suspensivas, condiciones resolutorias o inclusive algún tipo de garantía en caso de daños al bien. O inclusive, si lo vemos así, establecer cierta cantidad por daños y perjuicios. En cada caso, resultara dañado el bien. Si yo, por ejemplo, voy a ceder un vehículo en calidad de comodato, pero yo tengo pues temor de que la persona a la que se lo voy a dar, aunque sea familiar, vaya a estar tomado para el día de mañana, el día de los abogados, y por eso se va a ir a estrellar y el vehículo prácticamente quede en pérdida total. ¿Qué voy a hacer? Puedo dárselo, pero para evitar que él por lo menos vaya con esa mentalidad de destruirlo y que salga sin responder por el vehículo, puedo dentro del mismo contrato establecer una garantía si en dado caso existe daño al vehículo, o establecer daños y perjuicios. En dado caso, el vehículo o el bien resultare con daños o sencillamente quedara de una forma que ya no pudiera ser utilizado para ese fin. No sé si me doy a entender en esto, porque sí quiero que nos entendamos, y si tienen preguntas, háganlas, por favor. Jóvenes, pregunten. Sí, Henry. Licenciado, buenas noches. Yo le iba a hacer la consulta si, por ejemplo, en el contrato de comodato se puede estipular ahí de que a la persona que se le está otorgando de esta forma gratuita, sea responsable del pago, por ejemplo, del seguro, para que se pueda cubrir toda la parte de daños y perjuicios en dado caso suceda lo que usted comentaba anteriormente, ¿va? Por supuesto, es que recuérdense que al final un bien puede darse en uso, pero eso no implica ciertas condiciones para mantener el uso del bien. Que esto no es que se esté pidiendo un pago, sino lo que se está pidiendo es que al final el vehículo tenga todas las garantías para evitar que si en dado caso, o mejor dicho, para establecer que si en dado caso existen daños, haya una forma de que se recupere el bien, o que se pueda solucionar, por ejemplo, el tema de daños ocasionados por un tercero. Y en eso sí puede ir el seguro, obviamente también el combustible, porque son cuestiones sencillas. Si fuera un vehículo, ustedes no van a determinar ahí que le ceden el comodato y que a la vez también le tengan que dar el combustible. Que el tema del combustible corre a cuenta del comodatario. ¿Sí? Elisa Gastume. Buenas noches, Lick. Quisiera entender bien, poniendo como ejemplo lo que mencionaba ahorita, ¿se podría decir que tal vez el límite para ponerle estipulaciones a un tipo de contrato como este es ya mencionar monetario? O sea, como que se pueden poner Sí, es estipulaciones un las que contrato uno gratuito. desee,
pero que el límite es como que ya si uno pide alguna retribución monetaria, o sea, ese es como que el tope, o sea, ya no se puede dar eso. No es que no se pueda dar, porque recuerden, es igual como la donación. La donación, su naturaleza es ser gratuita, pero pueden haber ciertas donaciones consideradas como onerosas, que no se pactan en la entrega de dinero o un precio, sino, por ejemplo, condiciones que se le imponen al donatario. Construir una casa para un asilo de ancianos, permitir que entren, por ejemplo, que se cultiven ciertas siembras, y que sirvan para aprovechamiento de vecinos, otras circunstancias que pueden darse y que sirven para mantener ese tipo de donación, que en esa circunstancia ya no se considera totalmente gratuita, pero que sí existe una condición para el otorgamiento de la misma. Igual forma en el comodato, que puede ser considerado o tiene cierta carga de onerosidad, pero son condiciones que persisten para poder mantener el derecho de uso, ¿sí? Y algo muy importante con relación a esto, vean pues, jóvenes, la carga en el derecho, tanto derecho real como derechos personales que tiene nuestro Código Civil, es numerus clausus. Es decir, persiste solo en lo que la ley lo permite o establece. Ciertas cosas que aunque no están en la ley, son permisibles, pero siempre y cuando no contraríen nuestra legislación. Por ejemplo, no podría haber un contrato de compraventa de marihuana, por ejemplo, o de venta de drogas. Entonces, hay ciertas situaciones que nuestra legislación no permite y ciertas cosas que son razonables, permisibles a través de la lógica de nuestra legislación, pero solo en números clausulos. Por ejemplo, alguien me dice, es que la hipoteca, por ejemplo, si se pacta un contrato donde haya una hipoteca, y es entre particulares, por ejemplo, una compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria, y si es entre particulares, pues el que tiene en este caso, el comprador puede vender el bien inmueble después, aunque tenga la hipoteca, porque es entre particulares y no hay necesidad que la avise, sino lo único necesario es que lo acepte el nuevo comprador. Porque al final la hipoteca, al momento de ser ejecutada por incumplimiento de la obligación, lo que recae la misma garantía es sobre el bien. ¿Qué quiere decir? Que no importa el nombre de quién esté, lo que se recupera es el bien, o lo que pretende es operar sobre el bien para el cumplimiento de la condición, y si en dado caso no hay pago, pues solicitar el bien como forma de pago, ¿sí? De igual forma, hay una diferencia. Mira, pero mire, cuando son bancos es diferente. Eso es porque hay un candado establecido en la ley de bancos y grupos financieros para el caso de los bancos, donde ese derecho real de hipoteca es diferente para ellos. Porque para el caso de garantías hipotecarias en el tema de los bancos, sí se va a necesitar la autorización de para poder venderla a un tercero. Entonces, por eso sí le pueden suspender el contrato en el registro de la propiedad. Entonces, hay ciertos derechos que son diferentes, que son desiguales. Mire, es que, licenciados, que hay violación al derecho de igualdad, porque entonces, ¿por qué para los particulares sí y cuando hay un banco no? Sí, pero esas son las ventajas de los grupos financieros, bancos y grupos financieros. Pero van a encontrar otras legislaciones donde hay un números apertos, sí se pueden crear derechos reales diferentes, ajustados a la necesidad de las partes. Ya me entienden, pero eso no sucede en el caso de Guatemala y eso lo tienen que entender ustedes. Por lo tanto, cuando ustedes realicen un contrato con sus leyes acá y la redacción para que vean ustedes si aplica o no aplica. Y esto también en el tema del interés, porque hay un interés permitido, pero cuando ese interés sobrepasa el estándar legal permitido, por más que le pongan ustedes o que vean bonito el contrato, eso no va a operar, puede ser impugnado. O por ejemplo en el contrato de arrendamiento. Licenciado, es que yo soy el propietario y miren, el inquilino no me dejó entrar. Con justa razón, porque le cedió el derecho de uso. Y al cederle el derecho de uso,
El derecho de uso subsiste para el arrendatario, más no para el propietario. ¿Cuándo va a tener ese derecho? Cuando finalice el contrato y demande la desocupación del mismo, o el contrato quede resuelto. Entonces recupera su derecho de uso. ¿Ya me entienden ahí? Sí, Lick. Sí, sí, no nos perdimos. Tengo que abordar con ustedes el tema de las obligaciones notariales. Entonces, estoy viendo si, porque este fin de semana no pudimos debido a los problemas que hubo en la facultad de, en cierta forma, de la luz y todo lo demás. Déjenme ver si puedo este fin de semana realizar el taller, pero lo que quiero hacer es ver si me puede apoyar una colega del archivo de protocolos para que les dé una conferencia sobre obligaciones notariales, sobre todo las obligaciones ante el Archivo General de Protocolos, porque esa sería otra contrapartida que ustedes tienen que saber, que son las consecuencias derivadas del incumplimiento de esas obligaciones. Pero pues nosotros proponemos, y recuérdense que han habido circunstancias que nos han limitado a eso, por ejemplo, lo de la luz, lo del agua, ya perdimos un día de presencialidad, que fue la semana pasada. Entonces, esperemos que esta vez no lo tengamos, porque sí urge esa clase y tenemos que ponernos de acuerdo. En el tema de los que salieron mal, por ejemplo, los que van a pedir revisión, ahí se recuerdan que hay un plazo para eso. Y aquí se los voy a decir de una vez. No es que yo sea cerrado en el tema del punteo, porque al final lo que me interesa es que ustedes comprendan el contenido del curso. Pero, pues, el que pide tiene que ceder. Entonces, tienen que demostrarme que realmente están aprendiendo, que realmente tienen la voluntad. Y obviamente eso solo se refuerza a través de exámenes, evaluaciones o lo que ustedes han ido documentando del curso. Pero si no tienen nada, es tan poco complicado que solo vengan y me digan, mire, licenciado, salí mal. Pues para ello hay una directriz y hay un motivo por el cual ustedes han salido mal. Bueno, entonces ya los vi con cara de asustados. Vamos quedando así el día de hoy. Yo les confirmo más tarde sobre el día de mañana para ver si iniciamos antes y así terminamos antes la clase. Sí, Diego. Buenas noches, licenciado. Es solo para agregar que a mí me gustaría Solo active decirle, su cámara, por favor. fíjese que no sé, voy a tratar, pero para mí te le voy a decir, ¿verdad? Que solo me gustaría agregar de que no siempre la ley es moral, ¿verdad? Y que no siempre lo moral va a conllevar la justicia como ley. Y por ejemplo, yo estaba viendo un caso de un libro en donde había unos exploradores y estas personas se quedaron dentro de una, ¿cómo le dijera yo? Enterrados. Y ellos mataron a una persona para sobrevivir. Y lo que hicieron a la hora de salir de, digamos, de esta situación fue que las personas que se comieron a la persona, ¿verdad? A la otra persona, fueron denunciadas y fueron a la cárcel, ¿verdad? Y lo que decían muchos juristas era de que sí, que la moral, y otros decían no, que el positivismo, ¿verdad? Y por eso lo relaciono con lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Del margen que establece las normas para poder actuar dentro de dentro de la legalidad, más sin embargo, para la población no siempre va a ser moral, ¿verdad? Solo era un comentario, licenciado. Muchas gracias. Sí, vean, ahí es un poco discutible cuando atendemos a la moralidad, porque la ley, pues quiera que no sea justa e injusta, como decía alguien, la ley es la ley. Sin embargo, cuando se ataca incluso ese criterio de la ley es la ley, aunque sea dura, pues es la ley, la tenemos que soportar. Cuando atacamos ese criterio,
hay algo muy discutible. Recuérdense que al final, ¿quién es el creador de la norma? El ser humano, el hombre. ¿Qué quiere decir? Que la ley debe ajustarse a la necesidad del ser humano y no el ser humano a la necesidad de la ley. Cuando ocurre lo segundo, entonces se crean injusticias, como por ejemplo, si le gusta, bueno, y si no, no, porque al final así lo determina la ley. Y entonces el principio pro persona se pierde. Y en el tema contractual es eso. A veces, aunque no nos gusta, está determinado en la ley, pero recuérdense que en el derecho notarial quizás hay un punto de quiebre. Por eso es que las partes se ponen de acuerdo. ¿Dónde se pierde ese punto de acuerdo? Normalmente en los contratos que no permiten ese pacto entre las partes, como por ejemplo los contratos por adhesión. Ahí, si la persona quiere, bueno, y si no, pues no. Ejemplo, los contratos de telefonía. Es un contrato por adhesión. Si quieren, bueno, si no, no le dan el teléfono y le dan la línea. Sí, ya nos entendemos ahí. Bueno, jóvenes, los voy dejando para que discutan sus notas, para que las analicen. Platicamos el día de mañana y les voy a trasladar ciertas anotaciones también. Hay ciertos videos que le quiero trasladar a ustedes para que los vayan visualizando en estos días. Son videos de clases donde hay masterclass para que ustedes vayan repasando. ¿Sí? Alexander. Muy buenas noches, Lick. Gusto saludarle. Perdone que voy en tráfico, pero